Buenas chabules y bienvenidos a un nuevo videíto de Vampir. Vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior, que teníamos que buscar a los habitantes de aquí de Whitechapel, ¿sabes? Y tenemos que encontrar al pastor, que hablamos ya con él, pero bueno, al otro, al entrevista, el de las entrevistas, el periodista, y no sé a qué otro más, la verdad, pero bueno. O creo que a esos dos solo, pero bueno. Pero bueno. Encuentra a Clayton en la zona. Padre... Tobias Walker. Ah, no, este no es entonces. Tengo que buscar a otro. Estaba por aquí atrás el Richard, ¿no? ¿Richard? ¿Ricardo? Venga, cambia, esta es la mudita. Esta es la mudita, la ya puta. It's locked, all right. Se abre del otro lado. Me cago en la puta madre. Por aquí no puedo pasar. Por aquí no puedo pasar, me voy a ir por el otro lado. Me voy a ir por el otro lado. Aquí no puedo ir, por nada. Vamos por donde tenemos que ir. Tenemos que dar la vuelta entera. ¿Y eso? ¿Esto por qué cojones tengo que subir aquí? No entiendo por qué tengo que subir aquí si no hay nada. No hay nada. Bueno, pues eso. Va a salir. Encuentra a Clayton en la zona. Vamos a buscar a Clayton, venga. Padre de Tobias. Mira, esos son desconocidos, así que a lo mejor es algo más. Excuse me, sir. I have a few... Another journalist? I'm not a journalist. A doctor? Really? I'm joking. Este no es. Este es Peter. Hola, Peter, ¿qué tal? Could you... Subida a Londres, por favor. ¿Qué estás haciendo May I aquí? ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes... Hago lo que me da la gana. Bueno, tranquilito, ¿vale? O sea, no te me alteres, que te cojo y te meto un bofetón que te quito la de los According to empastes, you, ¿vale? Not for me. this part of town... Totally. Look, Goodbye, Mr. Peterson. Hasta luego, Peter. Come on, take a look. Don't be Este. Welcome, sir. Please, take a... I am Dr. Reed. Doctor? Interesting. Mira, I'm Barret. Barrett Lewis. Hagamos un trato. Estoy buscando... Vamos a primero hablar de la Dorothy, de las cojones. Nurse. Una enfermera excelente. Claro, la culpa es de los inmigrantes. Yes. Those bloody Por supuesto. immigrants should know their place, eh? How dare they do a better job La than culpa de the los inmigrantes, natives chicos. of this land? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Hagamos un trato. Right then. Sure. ¿Este que tiene? Es que me sale caro todo lo que vendan estos hijos de puta, me sale caro. Y como no sé exactamente qué es lo que necesito... Como no sé exactamente qué es lo que necesito, pues eso. Tesoro de Caton, un enorme saco que contiene los artículos de Candon and Butter, decía, como pago, alquileres retrasados. Un reloj, despertador, una caja de música, un reloj estropeado, etc. Pero me dan solo 17 por estas cosas, ¿sabes? O sea, es como... No sé, de momento me voy a guardar las cosas, porque me pueden venir bien. No sé. Me pueden venir bien de momento. Vamos a meternos por aquí. Parece que es el único sitio donde no hemos entrado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, máquinas? Puta madre, tú, ¿qué es eso? A mí no me intoxiques, con el virus. A mí no me intoxiques con el virus, máquina. ¿Qué te pasa a ti? Deja de tirarme pestes. Deja de tirarme puta peste, rata de mierda. Me voy a alimentar de ti 8 veces si puedo. Ya no hay más. Ya no más. Vale, por aquí ya está todo visto, ¿no? Vamos a meternos aquí dentro. Máquina. Toma. Ahorita me está dando el lío de puta. Aquí, tonto. Tranquilo, tranquilo, máquina. Tengo nivel 10 ya, o sea, puedo coger una super habilidad de esas. ¿Intento alimentar de él otra vez? Por si acaso. Vale, a lo mejor me la estoy jugando. Estoy jugando demasiado. Tenía que intentar. Tenía que intentar. Me podía, ¿sabes? Quería chuparle la sangre otra vez. No me digas por qué, ¿vale? O sea, no me digas por qué, porque no lo sé. A ver, puedo utilizar uno de mi estos. Si le doy a la T, ¿ves? Me curo. No lo había probado nunca, así que... Bueno, saberlo. Si le doy a la G también me curo, así que... Vamos a ver si hay algo por aquí. Ya sé que me puedo subir por ahí. Uf, un hacha. Esto a lo mejor renta, ¿eh? Vamos para arriba. Not exactly a treasure chest. A battered box, Una caja maltrecha. some knickknacks, and a letter. Vale, vamos por aquí entonces. Cállate, hostia. ¿Este tío de qué va? ¿Qué cojones va este, tú? ¿Te crees puto amo o algo?
cómo esquivar. Vamos a esquivar esa mierda, la verdad. Vamos a curarnos un poquito. Perfecto. Por aquí no puedo ir. Aquí hay un cofrecito, ¿no? Vale. Por ahí hay algo que está chupeteando. Están con las... ¿Cómo se llama? Con las patas de pollo. Ahí. Esto dura poco. Esto dura poquito. Es como que hay demasiados caminos por todos lados, ¿no? O sea, no sé. Son todos los caminos que no me llegan a ningún sitio de los de donde tengo que ir. Tengo que volver atrás, así que... Tengo que volver atrás. Si me dice que encuentre aquí a Cleuto en la zona, pues tengo que buscar por esta zona. Clayton, ahí está. Hola, Clayton. Good evening, Doctor. Can I help you? ¿Cómo estamos? Sobre un dispensario médico en I Clandestino. heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you O sea, know? me he ido para otro lado para pegarme con la gente, porque sí, porque me ha salido They los are cojones, wary of ¿no? strangers and I'm Se not supone que really tenía que an volcar acquaintance justo of en theirs. esta zona en que Why do you estamos ahora. care? Una enfermera está involucrada en actividades indeseables. Me importa la sanidad I'm a pública. doctor, Mr. Darby. I care about everything involving public health and this epidemic. Are you sure you're not just concerned about the repercussions that a scandal involving a certain nurse Crane from the Pembroke Hospital would bring? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. Nunca sale. He never goes out. No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but Dentro de poco se tiene que hacer de día. Ya han sonado como 3 o 4 campanas, ¿eh? He has no rep. No. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel. Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story Es is exactamente lo exactly que what quiero I que want my comprendan readers to understand. mis We live lectores. in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Vale. Pues ya está. Vamos a Goodbye, hablar con este mister. tío. Encuentra a Richard, no sé qué. Y encuentra el buzón y la carta. El buzón y la carta. Un buzón y una carta. Vale. Aquí son metros, buzón y carta. Encuentra el buzón. Buzón. No será esto, ¿no? Carta de Darius. Pues a lo mejor sí que era esto. Siento mucho no habernos escrito en los últimos meses. La situación en Londres es complicada. Soy consciente de que puede parecer egoísta y absurdo cuando vosotros, hijos míos, aún vivís en un país consumido por la guerra. Aquí en Inglaterra también estamos luchando una guerra contra la pobreza, contra la injusticia, a pesar de mi avanzada edad. Intento estar al pie del cañón, por eso os escribo hoy. No volveré a Rumanía. Así que es probable que no volvamos
A ver, antes de que no muera. ¿Cómo? Que nos volvamos a ver antes de que muera. Vale. No estéis tristes, hijos míos, ya sois mayores y ahora tenéis vuestros propios hijos. Ya conocéis los sacrificios, Venga. Larga y próspera vida. Larga y próspera vida, chicos. Daros un beso a los pequeños de mi parte y recordad que vuestro padre os quiere. Siempre será vuestro padre, Darius The Pérez. content of Darius' letter to his Bien, children máquina. could give me more leverage to enter. Muy bien, maquinoide. Y esta que va dejando notitas por todos los sitios estos, ¿sabes? O sea, no entiendo. En cada flor está dejando una puta nota, ¿o qué? Vale, me tengo que ir hacia allá. Pues nada, vamos hacia allá. Y no puedo entrar por aquí, ¿no? I cannot enter. Se abrirá desde el otro lado. Y no puedo cruzar por aquí, ¿no? Y por aquí, por la izquierda. ¿Se puede venir? No, vale. O sea, sí o sí es por aquí y por algún sitio para la derecha. Así que vamos a tener que dar una vuelta de cojones. Por el sitio donde hemos ido antes. Va a ser por ahí 100%. 100% va a ser por aquí, por la derecha. Qué ganas de comerme al tío ese, de verdad, o sea, lo juro. Espérate, por aquí no se puede ir, ¿no? Sí, una puerta. Pues mira, pues sí se puede ir por aquí. 100% es por aquí. 100%. No fake. Pasa, máquina. Esta maquinote. ¿Qué haces tú? Qué paliza aquí. O sea, me lo puedo comer cuando quiera en realidad, o sea. Puedo elegirlos cuando comérmelos. A tu casa, papá. Puedo elegir cuándo comérmelos. Cuánta comida por aquí, ¿no? Gripe, frecuentemente agravada por la neumonía. Quédese en casa para evitar contagiarse de la gripe española. Joder, macho, con los españoles, tú. Tenemos una gripe súper contagiosa, Lo que hay. Encuentra por aquí al coleguilla, ¿no? O sea, tengo que buscarle por esta zona sí o sí. Hay un desconocido. Pues voy a mirar por aquí. No, aquí no hay nada, ¿no? No se puede subir por ningún lado. O sea, 100% es por este sitio, venga. Señor, ¿quién es usted? Good evening, sir. I'm Dr. Please be my guest. Mira, pues era este, Although ¿no? I may not be the best informant regarding. Really? Are you an artist of some? I'm a poet, sir. Es un poeta. Richard Os agarra Nethercott, de la braga. at your service. Vamos a Me- hablarle de todo, en qué riesgo necesario, no sé qué, but subida If so- peligra. I- Es que me suda la polla lo que what digas. do you- Yeah. Most Preguntas personales. ¿Qué inspiración busca Whitechapel? Tell me, the place. do you On me the parece contrary, movido. sir. Todo lo contrario, Whitechapel is señor. full Whitechapel of está lleno de life, vida. full Joder, of pues beauty. menos mal, ¿sabes? what can you Not much. That one. and Me- did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious camellia. I fear you are a hopeless Es un romantic. romántico sin remedio, Guilty señor. as charged, Dr. Reed. Are you not curious? That girl has not an... Tell me, Mr. Nethercott, why seek... The place is not beautiful per se, but In what way, exactly? the struggle by gaslight,
The barren smiles and the arid hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox. The stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to... Vamos a hablar ya de May I la, ask de you la a few enfermera. questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. Sobre Darius. What can you tell Petres. me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At Yes. first I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but Oh, his we don't- reaction was William. pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes A la delight in verga. printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing ¿Qué skills. pasa? Bueno, todavía tengo ahí la sensación, pero. Uf. I'm looking... Dorothy, Do you need medical attention? it may be wise to... No me caes bien. I will- Me suena la polla. I'll leave you alone. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite ¿Qué le him. pasa a este? Está resfriado. Bueno, este a lo mejor sí que. Si lo curo a lo mejor sí que me lo puedo comer. A ver un momento. Good evening, Mr. And good evening... Tengo hambre, tengo Do hambre. you need med... It may be... I understand. I'll leave you alone. Se está recuperando. ¿El cuánto tarda en recuperarse? Eso es lo que me gustaría saber. An angel made flesh, I tell you. Encuentra la forma de acceder a la casa de Petrescu. Vale. Vale, vamos a buscar al Petrescu. Petrescu, Petrescu, Petrescu. Petrescu, Petrescu, Petrescu. Vamos a tu casa, ladrón. A tu casa, lo sabes. Se está recuperando todavía la Cristina. Nos la podríamos comer también. Vale, vamos por aquí. Vamos a hablar otra vez con el gilipollas este, hombre. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again. Sir, wait. De hombre a hombre. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see, Dorothea. Don't make me... Ya nos ha dejado entrar, ¿ves? Tampoco ha sido tan difícil. Ha sido preguntarle y nos ha dejado entrar. O sea, le preguntamos, nos deja entrar y listo. Bueno, yo he entrado y ya te he robado, así que del tío. Voy a robar todo lo que haya por aquí, hijo. Hasta tu caja fuerte me lleva tú. Pin, pin. A comer picas al campo. A comer picas al campo, chaval. Vete por aquí, cosas, ¿no? No hay nada, vale. Solo está la Dorothy. Hola, señora Dorothy. A ver, vamos a buscar por aquí. Hola, señoritos. ¿Cómo estamos? Vamos a buscar Dorothy. Uf, cuántos chelines por todos lados, ¿no? O sea, esta gente es rica o algo. Madre mía. Madre mía, están forrados aquí, ¿eh? Razvan, can you hear my voice?
Ahora te digo. What ¡Ay, do we have mierda! here, No he podido robar lo que Patient estaba ahí a la Razvan derecha. Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration. But he's having trouble keeping even water Para down. mí que te quiere morder, pero bueno, ¿sabes? ¿Algo más que debas saber? ¿Y las sales de quinina? Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? Debe llevar a cabo una traqueotomía. ¿Tenemos alguna...? No, la traqueotomía, el tiro. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage. Ese tubo de there mierda through que hay ahí, ¿sabes? Lleno Yes, doctor. de virus y de todo. Pues ese es el que tenemos que meterle. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make Hemorragia another interna. incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy. Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. No me cuestione. No me cuestione. Don't question me, nurse. No me I need cuestiones. the drain. Now. No me Yes, cuestiones, doctor. ¿vale? O sea, si se muere, se muere. ¿Qué más da, tío? Que se infecte, ¿sabes? Si se va a puto morir. O sea, lo hacemos, si se infecta después, pues oye, mala suerte, ¿sabes? Pero intentamos curar, coño. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? Hombre. I can't see. Tengo que suturar la arteria, yo me encargo. I must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, Estoy Doctor. viendo tanta sangre que me están dando unas ganas de comerte el cuello, chica. The Es que no stitches are ves. holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. Se muere de Thor. ¿Epinefrina ya o masaje cardíaco? Ah, una perefrina, ¿no? Así que haga puff y se despierte. A dose of epinephrine, now. Yes, Doctor. Epinefrina, eso es adrenalina pura, ¿no? O algo así, ¿o qué? Yo no soy doctor, así que no tengo ni puta idea. Me está diciendo cosas que no tengo ni puta idea. Y no lo hemos cargado, ¿no? ¿Me han dicho? We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we Sí. did everything we could. Yes, I know. You are true to your reputation, Dr. Reed. Dedicated and precise. No one could have done more. This was not an influenza-induced seizure. O I've sea, never se me seen muere y me symptoms dice like que lo he these hecho on the bien, ¿eh? continent. Tenía unas ganas de Neither comer have un I, melón but the entero, ¿sabes? previous Que no veas symptoms tú. leading up to this attack were the same. Y tú que estabas al lado ibas a indistinguishable pillar, from the ¿sabes? O sea, epidemic. te iba a meter un muslo en el cuello. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but I'd best take some samples of the blood for analysis. ¿Le he sacado su sangre o algo? Nada, para mí. Ya tengo para beber después. Ya tengo un chupito. Toma chupito que me he llevado, loco. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? No puedo continuar. He venido a acabar su extorsión. Es ilegal. The risks you've taken for your friends in Whitechapel are criminal, and you can pay dearly for them. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, He robado, blackmailed and lied, but chantajeado what y he else am I mentido, to do? ¿no?
I'm all these people have. El fin So, the end justifies the means. Is that your defense? I know your kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty. Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. No sabemos nada. ¿Por qué preside a Lady Ashbury? But why Lady Ashbury? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. Es una loba. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. A ver, debes de finalizar esto. No puedes estar extorsionando a la gente. Okay. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Yo no he dicho eso. He dicho que tienes que parar. Ignoraré lo que he visto, pero dimitirá. Sentenciar. Esto tiene que acabar. Cautivar, se le olvidará todo lo ocurrido. Yo creo que es la opción correcta, ¿no? La cautivo, le hago olvidar lo que ha hecho mal. Listen very carefully, Dorothy. You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead Nurse body. Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. I will never abandon... Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. I'll let it go. Yes. All... ¿Ya la ha olvidado? ¿Así de fácil? No sé. Uf. Nivel cautelar, nuevas víctimas disponibles. Vale. It's locked, all right. Cerrada, It's o sea, locked. yo no sé cómo abrir los que están con candado, la verdad. It's locked, all right. Vale. Señora, se ha quedado todo tiesa tú ahí, ¿sabes? O sea, no sabe ni qué hacer. ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, hostia? ¿Qué está pasando? Que me los como a todos, que tengo hambre, ¿eh? Es que me cago en 10, ¿eh? No vengas con tonterías aquí la gente, ¿sabes? Que me los meriendo. Es así de claro. Y ahora que tenemos que buscar otra vez el... Vamos a ir al hospital otra vez. Paliza les estoy metiendo ya, ¿sabes? Estoy mamadísimo, joder. Vamos por culo todos. Vamos por culo todos. Ahora me tengo que ir para allá, ¿no? ¿Me han dicho? Ahora vámonos. Vamos a ir a nuestro hospital. Que tengo 2000 puntos por subir de habilidades, o sea, voy a tener que ponerme algo decente. Pasando por aquí.
I won't end up another drunk arsehole littering the streets. Está pasando por aquí. What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Sí, lo he visto todo. Who Bueno, are en you? realidad había un I'm muro, Dr. pero... Reed, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. Vale, es No Benjamin. one can help me. Not even you. I have found a very Quiero leer esa interesting carta. letter. Your son planned to prove his worth to the gang by stealing your medicine. Oh, I see. So the little bugger thought he could use his dad to build a reputation. The gang's recruiter was dead when I found him. Perhaps you should take better care of your son. I love my Albert, sir. Believe me. It's just... Eres idiota, sí. Acabas de cargarte un tío. Sí. ¿Tienes un hijo? Sí. ¿Deberías Anyway, estar con él? thanks for the letter. Sí. This is for your trouble. ¿Vas a salir con él? Pues no lo sé, lo mismo te como. ¿Sabes? Lo mismo Whatever the te boy como, did, ¿no? La I'm verdad. sure he Depende didn't por qué lo has deserve a pegado. public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head. Está mal de la See, cabeza. Boy, he just failed me last nerve. O sea, solo por eso le ha pegado el tiro. Perhaps you could focus for a moment. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's cut. Yo no dejaría suelto a este tío por aquí, la verdad. Es un tío peligroso. Es un tío peligroso. Yo a este no lo dejo libre, la verdad. Esto va así. Este es un tío peligroso y no lo voy a dejar por aquí, la verdad. Vente aquí, te lo voy a explicar. Sígueme, sígueme. Un pedazo de vuelta que nos vamos a tener que dar, ¿no? Porque por aquí hay gente, ¿eh? Vamos por aquí. Que no lo sepa nadie. Nadie nos está viendo. Vente. Por aquí. Aquí, este me parece un buen sitio, este de aquí. Sí. Mira, hay ratitas también. Así que ni tan mal. Vamos aquí a la oscuridad, a la esquina, para que nadie te vea. Está fatal de la cabeza, se va a poner a pegar tiros por ahí. Mejor no dejarle suelto, claro. I'm not Estoy afraid haciendo un bien. I died in this trench a long time ago. Ya toma, 3000 puntos tengo ahora. Bah, ya ves, el tiri. ¡Yuhu! Ya no tengo hambre. ¿Tú qué cojones eres? No sé. Después ya vendré por aquí, no sé. Vendré por aquí. Vamos a ir a donde tenemos que ir, a casita. Y ya vendré, más adelante. No sé por dónde cojones estoy yendo, la verdad. ¿Por qué vengo por aquí? Pues ni puta. ¡Yuhu! Vámonos. Vámonos. A nuestra casa, vámonos. Vámonos. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Uf, espera, esto me huele a otro tipo de misión diferente. Creo que lo voy a dejar por aquí, este episodio. Porque hemos encontrado a la doctora, la hemos convencido para que... Bueno, convencido. Comido la cabeza. para que no siga extorsionando a la gente. Así que yo creo que está bien.
Nos hemos pegado con unos cuantos y como siempre, pues nos hemos comido otro más, porque nos apetecía, era mala persona, ha pegado un tiro a otro porque estaba mal de la cabeza. No puedo dejarle suelto, lo siento, es lo que hay. Así que chavales, muchas gracias por estar por aquí, un abrazo bien fuerte, un besazo, dejar un buen like, suscribiros si no estáis y hasta ahora, hasta otra, chao chao.